Bienvenidos todos ustedes a este canal, Diego en la Lucha. Hay momentos en la historia en los que el silencio pesa más que cualquier discurso. Momentos en los que algo parece estar ocurriendo detrás del telón, pero nadie lo dice abiertamente, nadie lo confirma. Y sin embargo, todo indica que el tablero mundial está siendo reconfigurado, lentamente, con precisión, con una lógica que no siempre es visible para el espectador común. Porque lo que está en juego no es solamente un país, no es solamente un gobierno, es algo mucho más profundo. Es el control del equilibrio energético del planeta. Y en ese juego, Venezuela vuelve a aparecer como una pieza central, incómoda, resistente, imposible de ignorar. Durante años nos dijeron que estaba acabada, aislada, derrotada, pero algo no encaja, algo no cierra. Porque cuando un país supuestamente destruido empieza a ser nuevamente buscado por las grandes potencias, cuando comienzan a moverse fichas en silencio, cuando aparecen discursos contradictorios desde los centros de poder, es porque la historia no terminó. Es porque en realidad recién está entrando en una nueva fase. Y ahí es donde aparece una figura clave, una voz que desde el corazón del sistema energético empieza a decir lo que muchos prefieren callar. Alejandro Terán, director de la Asociación Latinoamericana de Petróleos de Texas, alguien que no habla desde la ideología pura, sino desde los números, desde la estructura del negocio petrolero global, y lo que dice es contundente. Venezuela no está colapsando. Venezuela está en rehabilitación energética, está volviendo al juego y no de cualquier manera, proyectando una producción de 6 millones de barriles diarios para el año 2030, una cifra que en términos geopolíticos cambia absolutamente todo, porque no se trata solo de producir petróleo, se trata de quién tiene la capacidad de influir en el flujo energético del mundo. Terán lo explica con claridad. El posible levantamiento de sanciones y la posible devolución de la llamada tarjeta de débito internacional a PDVSA y al Banco Central de Venezuela no serían gestos menores, podrían ser señales de que el sistema podría estar reacomodándose, de que incluso quienes intentaron asfixiar a Venezuela ahora necesitan que vuelva a respirar, porque la realidad golpea más fuerte que cualquier narrativa y la realidad es que Estados Unidos cometió, en palabras del propio Terán, un grave error al excluir a Venezuela del mercado energético global. Un error que no solo le costó más de 125.000 millones de dólares, sino que dejó a la propia potencia norteamericana en una posición de vulnerabilidad energética. Porque mientras intentaban imponer sanciones, el mundo seguía girando, los conflictos avanzaban, Ucrania, Rusia, tensiones globales, disputas por recursos, y en ese escenario las reservas energéticas de Estados Unidos comenzaron a mostrar señales de agotamiento, de declive, de fragilidad, y entonces aparece la paradoja: el país que bloqueó y sancionó a Venezuela, ahora necesita a Venezuela, al país que sancionó. Ahora depende de ese país, y ahí es donde la narrativa empieza a resquebrajarse, porque ya no alcanza con decir que las intervenciones son por democracia o libertad, cuando lo que está en juego es petróleo, infraestructura, logística, cercanía geográfica. Venezuela tiene aproximadamente 50.000 pozos petroleros, muchos inactivos, sí, pero todos con potencial, reservas de gas, reservas de agua y una ubicación estratégica que lo convierte en una pieza clave para abastecer el mercado norteamericano. Y entonces la pregunta es inevitable: ¿qué pasó realmente en estos años? ¿Fue una derrota del chavismo o fue una resistencia estratégica? Porque mientras desde afuera se hablaba de colapso, desde adentro se incrementó la producción de 300.000 a 1 millón de barriles diarios, prácticamente sin financiamiento externo, lo que Terán define como un verdadero milagro petrolero, llevado adelante por una generación que se formó en la crisis, que aprendió a operar bajo presión, bajo sanciones, bajo bloqueo. Y eso no es un dato menor, porque explica por qué el proceso bolivariano sigue en pie después de 27 años de agresiones constantes,
Y es en este punto donde hay que decirlo sin rodeos. Lo que muchos interpretaron como debilidad, como traición, como entrega, en realidad puede ser todo lo contrario. Una jugada estratégica, una maniobra calculada, donde Nicolás Maduro actúa como un fusible dentro de un proceso mucho más amplio. Porque Estados Unidos no entra en una operación extrema como intentar secuestrar a un jefe de Estado por fortaleza. Lo hace por necesidad, por desesperación estructural, porque necesita cerrar un acuerdo energético que no puede seguir postergando, porque el margen se achica, porque la hegemonía ya no es lo que era, y ahí es donde el chavismo demuestra algo que incomoda profundamente. Su capacidad de resistencia, su capacidad de adaptación, su capacidad de sobrevivir a sanciones, bloqueos, intentos de aislamientos y operaciones de cambio de régimen, desde Hugo Chávez rompiendo con el FMI y pagando la deuda para recuperar soberanía, hasta Nicolás Maduro enfrentando uno de los mayores bloqueos financieros de la historia contemporánea, pasando por una pandemia donde incluso se le negó financiamiento internacional y aún así el país no colapsó como se preveía, porque detrás de todo esto hay un modelo, una lógica, una idea de soberanía que no encaja en la arquitectura financiera tradicional de Bretton Woods y que por eso mismo fue atacada sistemáticamente. Pero hoy esa misma arquitectura empieza a mostrar fisuras. El FMI retomando diálogo con Venezuela no como señal de rendición, sino como evidencia de que el aislamiento fracasó, de que la correlación de fuerzas está cambiando, de que el mundo ya no es unipolar. La única manera que nos devuelven los 5.000 millones que son del pueblo de Venezuela es que nosotros estemos en el sistema del Fondo Monetario Internacional. Si alguien tiene una mejor idea, plantéela. Pero que este pueblo pueda recuperar esos 5.000 millones, porque criticar desde el estómago es muy fácil. Es muy fácil. Nadie está hablando de endeudamiento, nadie está hablando de paquetazo, nadie está hablando de nada de eso. Es recuperar un dinero que nos corresponde a los venezolanos y a las venezolanas. No, que te voy a hacer una transferencia, no tienes cuenta. Ah, bueno, entonces tienes que abrir una cuenta. Eso estoy hablando de la vida diaria. Es igualito. Es igual. Al estar ahí en el sistema, nosotros tenemos el derecho a reclamar ese dinero que es de los venezolanos y tienen que devolvernos ese dinero que es de los venezolanos. De quienes quieren criticar, lo hacen desde el estómago, ¿no? Ah, volvimos al Fondo Monetario, nos vamos a endeudar, el paquetazo, no, aquí no hay paquetazo, no hay nada de eso. Lo que sí hay son 5.000 millones que son de los venezolanos que hay que recuperarlo. Que hay que recuperarlo. ¿Para qué? La presidenta ya ha dicho, servicio para el sistema eléctrico, hospitales, ya lo dijo, para los sueldos de los trabajadores y las trabajadoras. Ya lo ha dicho y lo ha confirmado. De este país no lo vamos a sacar adelante un grupo nada más. Este país lo vamos a sacar adelante todos los venezolanos y las venezolanas. Y en medio de todo esto aparece una afirmación que parece casi increíble, pero que cobra sentido cuando se analizan los números. Venezuela podría convertirse en un prestador de dinero al mundo, no por magia, no por discurso, sino por la magnitud de sus reservas energéticas. Adelante, mi hermano. Mira, voy a ser lo más calmado posible para no responderle como se merecen a estos señores. Bajo tierra venezolana existen 75 veces el capital del Fondo Monetario Internacional y 130 veces el capital del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros los venezolanos, si hubiésemos capitalizado nuestro petróleo, le prestáramos a ellos, para que estemos claros. Venezuela debe 125.000 millones en deuda, que viene arrastrándose de la época de Carlos Andrés, y 32.000 millones en bonos petroleros. Eso representa el 0,7% de la reserva de la faja petrolera del Orinoco. Quiere decir que si nosotros emitimos unos papeles por 125.000 millones de dólares,
lo llevamos a la bolsa de valores y le decimos, págame estos papeles, yo te los pago en petróleo a futuro y a 100, ahora se redujo más la deuda, porque el haber llegado al petróleo a 100, ahora es la mitad en petróleo. Entonces, si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que yo sé que lo vamos a hacer muy pronto, y estamos trabajando en eso, esa deuda se reduce a cero. Y capitalizando el dinero que tenemos en faja y en petróleo, en papeles a futuro, ¿verdad?, se reduce al 0,7% y nos convertimos en más bien prestadores mundiales de dinero al mundo. Pues lamentablemente Venezuela no ha estado en ese negocio y no ha querido, por razones que no entiendo, llevar el capital del petróleo a las bolsas internacionales. Esto lo hemos hecho varias oportunidades. Entonces, lo que debe Venezuela no es absolutamente nada con la capacidad de pago. Ve, mi querido Humberto, tú tienes 40.000 cabezas de ganado y tienes una deuda de 3.000 cabezas. ¿Qué hace con las 3.000? Bueno, vende 3.000 cabezas, la paga y ya te queda 37.000 más. Entonces, hablar de eso es hablar de ConocoPhillips y hablar de que esta ley que están rogando ahorita entrar a Venezuela nuevamente, rogando. Yo lo vi yo en el Marrio, yo estuve en el Marrio con el secretario de Energía de Interior de Estados Unidos. Ahí estaba ConocoPhillips, Cristal, Glencore, Mercuria, Gold Reserve, que también demandó Monarch, Placerdon, pidiendo oro, y ya el país le vendió. Porque en un sistema donde la energía define la economía, quien controla el petróleo controla mucho más que recursos, controla poder, influencia, futuro, y entonces todo empieza a encajar. La presión, el bloqueo, las operaciones, los intentos de intervención no eran señales de fuerza, eran síntomas de debilidad de un sistema que necesita sostener una narrativa que ya no puede justificar con hechos, porque cada vez es más evidente que las invasiones no fueron por democracia, sino por recursos, y cuando ese recurso vuelve a manos de quien resistió, todo el relato se desmorona, y ahí es donde la historia da un giro, donde lo que parecía el final en realidad era el comienzo de otra etapa, mucho más compleja, mucho más peligrosa, pero también mucho más reveladora, porque expone lo que siempre estuvo detrás, el verdadero motor de la geopolítica global, la energía, y en ese tablero Venezuela, lejos de desaparecer, vuelve a ocupar el centro, obligando al mundo a mirarla otra vez, pero esta vez desde otro lugar, desde el lugar de quien resistió, y ahora vuelve no como víctima, sino como protagonista. 1996, para todos aquellos opositores que dicen que el chavismo destruyó este país. Estamos hablando de 1996. Aquí le traigo este documental con un reconocido periodista venezolano como lo fue Oscar Llanes. ¿Recuerdan a Oscar Llanes? Chúpate esa mandarina. Y por supuesto con el doctor Uslar Priete, otro extraordinario insigne venezolano. Para los amantes de la Cuarta República. Y esto era sin sanciones ni bloqueo. Rueda. Pero usted tiene más de 40 años diciendo eso y no le han hecho caso. Y yo me pregunto, ¿usted todavía mantiene la fe cuando usted dijo que este era un país privilegiado porque era un país que necesitaba el esfuerzo del hombre? Pues claro que mantengo la fe, Oscar. Este sigue siendo un país muy rico, Oscar. Este país tiene recursos inmensos, tiene recursos materiales inmensos. En esta miseria, en esta tragedia en que vivimos por botarates y por incapaces de administrar, Venezuela tiene un ingreso anual actualmente en Venezuela que pasa de los 20.000 millones de dólares, con lo cual cualquier país latinoamericano declararía fiesta nacional de un año entero. Bueno, y estamos debatiéndonos la miseria porque no sabemos poner orden en la casa, porque tenemos que acometer una empresa gigantesca, tan grande como la independencia, que es reducir el Estado petrolero, que es reducir ese monstruo que se comió al país y abrirle un hueco para que surja una nación, se haga la nación que no supimos hacer con abundancia. Para 1947 sí. Lo dijo con el famoso artículo del festín de Baltasar. Sí, y yo me pregunto, ¿usted sigue creyendo todavía que este es el país en donde todos los días al amanecer, como usted lo dijo en ese año, había que dar gracias a Dios porque me estás dando grandes oportunidades en este país? Todavía yo más que nunca, porque tiene los mismos recursos, probablemente más, porque en este momento la posición petrolera de Venezuela es privilegiada en el mundo, y en segundo lugar tiene recursos inmensos de todas otras clases, y en tercer lugar
que debía ser el primero, Venezuela tiene un capital humano que no tuvo nunca. Pero los jóvenes se van para el extranjero ahora. Se van momentáneamente, pero están allí. Seleccionados. En este momento en Venezuela hay millares de hombres que han pasado por las mejores universidades del mundo, que tienen los mejores conocimientos técnicos y científicos en todas las ramas fundamentales del conocimiento. Eso no lo tuvo Venezuela nunca. Con esos recursos y con esos hombres, ¿por qué estamos en donde estamos? Y hay que insistir en esto sobre Venezuela. El sistema sigue funcionando, el Estado está entero, la economía sigue creciendo, las Fuerzas Armadas están intactas, el chavismo sigue en el poder, Maduro está preso, pero vivo. Y bueno, esto es Trujillo trabajando y demostrándole al mundo que Venezuela se levanta. Imaginemos a Venezuela sin sanciones. Imaginemos a Venezuela sin medidas coercitivas unilaterales, imaginemos a Venezuela sin amenazas, sin bloqueos, hasta dónde nosotros pudiéramos llegar, hasta dónde este país puede levantarse con el trabajo creativo, tesonero de los venezolanos y las venezolanas. Y Trujillo siempre ha sido ejemplo de trabajo. Es reconocido pues el Estado de Trujillo por su trabajo constante. ¿Qué está? Mira, cada uno, 225 trabajadores. El juego cambió de reglas, el tablero cambió y la única manera de salir victorioso es con paciencia, inteligencia y mucha frialdad. El origen de esas sanciones, todo tiene que ver con una gran campaña de odio contra nuestro país. Una campaña de odio que todavía hoy está presente, hoy. Yo creo que nuestra primera tarea es ese cambio a lo interno y que los odiadores se queden solos allá en una esquina, rumiando y que su amargura, si esa amargura los ayuda a ser felices, que sigan siendo amargados, pero que por favor dejen de odiar a este pueblo. Expresiones terribles, ¿no? Pedir sanciones, bloqueos, bombardeos contra su propio país y después echarle la culpa a otro, porque es la irresponsabilidad, pues. Hace poco en España hubo un evento de sectores extremistas donde en la persona de nuestra querida Delcy Rodríguez llamaron mona a las mujeres de Venezuela. Fuera la mona. Carajo. Qué finura la de ese caballero. Pero ¿quién lo interrumpió cuando hacía eso? ¿Quién le dijo, epa, no puedes decir eso, de los que estaban presentes? Ninguno. Ninguno. Eso fue planificado, fue preparado para tratar de ofender en la persona, repito, de nuestra querida Delcy, a todas las mujeres de Venezuela, a todo el gentilicio venezolano, porque son los que se creen superiores. ¿Vos qué pensás? Te pido que te suscribas a este canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, eso es muy importante, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.